Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Bueno, pues bienvenidos una vez más a un episodio de Cafeína para mi negocio. Carla, buenas tardes, buen día, no sé a qué horas nos escuchen. Hola Rafa, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, creo que es alguien que conoce muy bien a las empresas y la necesidad que están viviendo ahora. Él es el maestro Carlos Rodríguez Combeler y bueno, pues tú también ya lo conocerás y sabrás que colabora de manera muy cercana con los proyectos del Centro Universidad de Empresa en el ITESO. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Rafa, Carla, muchas gracias a ustedes. Es una colaboración que hemos venido haciendo con el Centro Universidad de Empresa desde hace ya muchos años y es un gusto estar con ustedes. La idea de esta mañana o de esta tarde, según nos escuchen, tiene que ver, Carlos, con poder platicar sobre qué pasa con las empresas en estos momentos inciertos, en estos momentos de mucho movimiento, y si existe una ruta para ir saliendo o gestionando esta incertidumbre, estos cambios, esta necesidad de repensarse, de rehacerse. Creo que lo hemos venido platicando tú y yo en temas de trabajo y bueno, la idea es ahora poder compartir esto con nuestros escuchas, ¿no? Con mucho gusto. Sí hay siempre una ruta de salida. Yo creo que nuestras acciones se van guiando por nuestra manera de pensar. El gran reto ahorita para los directores de las empresas es manejar muy bien lo que conocemos como ambidiestralidad. Por un lado, los líderes necesitan estar manejando, gestionando los recursos que tienen actualmente. Su modelo de negocios, el modelo de operación, el tipo de estructura y de compañía que tienen en sus manos. Pero esto va a pasar, la tormenta va a pasar. ¿Y qué viene después? Ahí entra la otra parte de la ambidiestralidad, que es estar viendo el futuro. El reto para los líderes es que eso lo tienen que hacer a la vez. Tienen que estar manejando el modelo de negocios actual y estar ya vislumbrando el modelo de negocios del futuro. Oye, Carlos, pero hablamos de una habilidad, de algo que tienen que estar viendo los empresarios constantemente y que siempre ha sido así. Simplemente ahora el contexto nos pone retos nuevos que implica mirar aún más profundamente, tomar decisiones más rápidas. Quizá la tormenta ha durado más de lo que algunos en un inicio pensaban y que también eso juega cartas y pone diferentes factores en la mesa. Es totalmente cierto. De hecho, nosotros alguna vez pensamos, bueno, ¿y cuánto va a durar esto? Y de repente por ahí encontramos algo interesante que decía, no pensemos solo en 3 meses, o en 6 meses, o en un año, sino empecemos a vislumbrar que esto se puede llevar hasta 3 años. ¿Sí? Y en ese momento nosotros dijimos, si esto dura 3 años, o cerca de 3 años, esto nos va a cambiar radicalmente porque muchos de los conceptos, de las habilidades, de las formas de gestión que usábamos atrás, antes de que entráramos a esta tormenta, ahora ya no sirven. Y eso implica repensarse, repensar la empresa, repensar el modelo de negocios, repensar las formas en las cuales hacemos la gestión de las empresas. ¿Consideras que estos cambios o a lo mejor este incremento en el cómo pensar, en el cómo empezar a tomar decisiones, se quedó para siempre también? O sea, ¿es un tema que ya no podemos dejar a un lado, el tema de repensar todo el tiempo nuestro negocio? Yo creo que eso siempre ha sido. Repensar los negocios siempre ha sido. Si se queda para siempre o no, es muy difícil decirlo. Lo que yo sí veo es que
Yo he venido siguiendo el desarrollo de la administración a lo largo de 50 años, de la administración en México. Y hemos pasado de contemplar cosas muy especiales. Fíjense nada más qué interesante. Por allá de la década de los 60, los años 60, 70 del siglo pasado, se contemplaba el proceso administrativo en 6 etapas, 6 fases. Previsión, planeación, organización y después otra, que sería la integración, la dirección y el control. A las primeras 3, imagínense qué temas, previsión, planeación y organización. Se le decía la fase estática del proceso administrativo. Imagínense, estática la previsión, estática la planeación y estática la organización. Cuando ahora el contexto te demanda velocidad en eso. Completamente, pero esa era la manera de pensar. Ahora hemos evolucionado enormidades y vemos las cuestiones como muy dinámicas. Tú lo señalas, la velocidad es clave, la rapidez en la toma de decisiones es fundamental y eso nos ha obligado a acelerar nuestra forma de pensar y a cambiar nuestra forma de pensar. Yo contemplo ahí 3 formas de pensamiento que me parece que son claves. La primera es el pensamiento estratégico, pensar estratégicamente. Cuidado, no estoy hablando de hacer planeación estratégica, porque eso lo hacíamos desde hace muchísimos años. No, pensar estratégicamente es centrarnos en lo que está sucediendo en el entorno, lo que está sucediendo ahora y lo que puede suceder después. Y eso incorporarlo en nuestro conocimiento, en un conocimiento muy dinámico, que se mueve a gran velocidad, y transformarlo en acciones de gobierno de las empresas, de dirección de las empresas. Entonces, en el pensamiento estratégico, lo que predomina es una mirada hacia afuera. Y muchas empresas todavía tienen solo una mirada hacia adentro. Están muy centradas en ellas mismas, cuando tendrían que estar muy abiertas, tienen que estar muy abiertas al entorno. A ver qué está pasando en la economía, en lo social, en lo político y especialmente en algo que para las empresas es clave. Estar atentos en los cambios en el comportamiento de los consumidores. Si bien lo comentas, Carlos, es algo que en teoría siempre debimos de estar atentos a, ¿no? Es decir, siempre ha habido cambios en el entorno, pero los cambios en este momento son más significativos y el no verlos nos pone en un riesgo mayor que el que nos ponía quizás hace un año, hace 2 años. El CEO de Cascade dice algo muy interesante. Después de revisar las medidas de mitigación, muy difíciles y todo, dice que él tiene mucha esperanza en el futuro. Pero que además el virus nos quitó todos los pretextos. Nos quitó todas las excusas y todos los retrasos para hacer todos los cambios que deberíamos de haber hecho hace mucho tiempo. Déjenme darles un ejemplo que yo veo clarísimo. Es la transformación digital de las empresas. La transformación digital la veíamos hace 12, tal vez 15 años. Y cuando hablábamos de eso, cuando yo hablaba en un grupo sobre eso, había esas sonrisas o esas cuestiones de decir, eso está bien para una empresa grandototota, para una empresa transnacional, para una empresa de sistemas, pero no para nosotros. Nosotros tenemos muy claro qué podemos vender en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestro local, y aquello no es demasiado para nosotros. Pero, de repente, los consumidores dijeron, yo sí lo hago.
yo lo necesito hacer. ¿Por qué? Porque entramos en una economía de bajo contacto. Y al entrar en una economía de bajo contacto, los consumidores dijeron, yo sí voy a comprar por internet, etc. Y es obligado a hacer una transformación digital, cuando menos en lo mínimo. Claro. Vender a través de internet. Comprar a través de internet. Es decir, las operaciones básicas de las empresas están avanzando en esa línea. Y que nos ha llevado también un poco a revisualizar el tema de qué tipo de servicios y productos se pueden comercializar por internet, porque justo si bien era muy claro que cierta tendencia en el mercado nos llevaba a que íbamos a poder al menos adquirir cualquier tipo de producto de primera necesidad vía internet, pues ahora nos damos cuenta que no solo los productos, sino los servicios. En algún momento, en un espacio que compartimos, hablábamos de ya te puedes probar artículos, ¿no? Como lentes, como relojes. De forma virtual. Exactamente. Y que quizá eso ni siquiera lo veíamos venir tan pronto y que ahora es una realidad que incluso si no lo tienes ya estás fuera del mercado. Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? Todo lo que ha implicado para los microempresarios aprender a usar la banca móvil, simplemente eso. ¿Por qué? Porque ahora el banco, al contrario, prefiere que no vayas físicamente al banco y que todo lo manejes vía virtual. Es correcto, y por ejemplo, hay otros ejemplos muy, muy claros, como, digamos, la telemedicina. La telemedicina está avanzando, ¿no? Y va para allá, va para allá. Es decir, sí hay cosas que ya vemos que ahí se van a quedar, que la gente va a buscar todo lo que signifique limpio, higiénico. A esta otra mega tendencia. Entonces, con el pensamiento estratégico es lo que buscamos, identificar cuáles van a ser las grandes tendencias y podernos montar en ellas. La tecnología es una, por supuesto. Los cambios tecnológicos provocan tsunamis que barren con todo, que cambian todo. O nos dejamos llevar por el tsunami, o nos resistimos inútilmente porque el tsunami es tremendo, o bien entendemos lo que está pasando, cuáles son las ondas que trae ese tsunami, y empezamos a aprovecharlas para el beneficio de la organización. Eso es lo que yo veo como primera etapa de pensamiento. O sea, pensar hacia adelante, pensar en el futuro, pensar estratégicamente. Todo lo que está en el entorno y que se vuelve contexto para la organización es estratégico. Por eso pensamos primero estratégicamente. El segundo tipo de pensamiento que yo destaco mucho es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es a veces difícil de conceptualizar. A veces no demasiado, pero de repente se vuelve un poquito difícil decir, ¿qué es eso de sistémico? Okay. Pues viene de sistema. Viene de un sistema, exacto. Y un sistema implica que tiene partes que están interconectadas. Si imaginemos un espacio en donde tenemos canicas puestas en cierta posición. Esa posición que hemos buscado para todas las canicas es que entre tres canicas se formen triángulos equiláteros. Y hemos dispuesto en ese espacio, pensemos en un espacio de un metro cuadrado. Hemos dispuesto ahí 20 canicas que forman n número de triángulos equiláteros entre todas. Todas están acomodadas en triángulos equiláteros. Y tenemos alguna canica que es especial. Esa la marcamos como canica especial. Y entender el pensamiento sistémico es fácil si movemos una de esas canicas y después tenemos que volver a acomodarla en otro lado y volver a hacer los triángulos equiláteros. Eso es pensamiento sistémico. Significa que si alteramos una parte de la organización, movemos en realidad toda. En esto que nos comentas, y reboto con esta primera parte que nos planteabas dentro del pensamiento estratégico, pues también implica que mi empresa es una parte de un sistema más grande, que tengo que ver pues la industria en donde me estoy moviendo, que tengo que ver el estado, la ciudad, el país,
y que justo creo que el pensamiento sistémico se puede extrapolar en todos estos sistemas en los cuales estoy interactuando. Y con los que estás interconectado. La hiperconexión es una característica de nuestros días. Y en nuestros tiempos. ¿Sí? De alguna manera, si yo hago un cambio en mis productos o servicios, lo que tú comentabas, ahora ya no solo podemos vender los productos y servicios a través de línea, sino podemos establecer unas relaciones muy profundas en línea con nuestros clientes, pero igual con nuestros proveedores o con nuestros asociados o con las autoridades. ¿Sí? Entonces eso nos está diciendo que efectivamente que la empresa es un sistema y ese sistema está interconectado con otros sistemas. ¿Qué implica esa visión de sistema? Para nosotros como consultores es una gran implicación, pero igual es para los directores generales de las empresas. Porque antes tal vez nos llamaba un director que tenía alguna preocupación en materia fiscal o financiera o de recursos humanos o de producción. Y llegaba uno e ingenuamente decíamos, Creías que eso vas a resolver. Creías que ese era el problema. Y te abocabas con todos tus recursos a ponerles un sistema muy bonito y todo para resolver ese problema. El asunto está en que si mueve una de esas partes, en realidad está moviendo el todo. Y de repente resultaba que sí, habías movido muy bien lo de recursos humanos, pero finanzas ya brincó. O la parte operativa ya brincó. Y entonces tienes que meterte a otras áreas. Igual les pasa a los directores generales de las empresas, a los directores de las empresas, a los gerentes de las empresas. De repente ellos encuentran que algo tienen que mover y lo mueven, pero no se dan cuenta de que ese movimiento ya implicó mover el todo. Claro. Y que ese no darse cuenta, pues puede impactar en que una decisión tomada con la mejor intención posible tenga un impacto muy fuerte en un área que no están visualizando. Por supuesto, sobre todo si son los propietarios de las empresas. Claro. Si son los propietarios de las empresas, dicen, yo hago con mi empresa lo que yo quiero. Y es cierto. Es cierto. El asunto es que a veces esa sensación de que es mi empresa puede tener algunas trampitas. Y que si sumamos, Carlos, que ahora hay ciertas áreas que ciertamente nos están demandando más atención, como es el tema financiero, ¿no? Lo que implica a una empresa sobrevivir a lo que está sucediendo, pues justo nos ha llevado y ha llevado a los dueños y ha llevado a los directores de las empresas a voltear a ciertas áreas y decir, oye, generemos rentabilidad, generemos suficiente flujo para que la empresa sobreviva. Y no creo que esté mal el que volteen a ver con mucha importancia esta área, porque al final es lo que va a sostener. Si no es negocio, pues la empresa no se sostiene. Pero justo creo que en esta propuesta que nos haces de pensamiento sistémico nos lleva a decir, ok, voltea a ver esta área, toma decisiones sobre esta área, pero no dejes de contemplar las demás. Estoy totalmente de acuerdo. Con el director de una empresa, que es además su dueño, pero está como director. Frente a los retos estos que trajo la pandemia, él tomó algunas decisiones y las tomó rápido, que eso es algo crítico. Él lo dijo muy claramente, voy por todas las ventas y no les voy a reducir ningún recurso, ni les voy a regatear ningún recurso a mi equipo comercial. Sí, pero de repente eso le trajo, sí, muchos beneficios. Sí, pero indiscutiblemente e inevitablemente tuvo que voltear a ver su esquema de producción. Claro, porque ahí podría atorarse para poder ir por todas las ventas. ¿Qué está detrás de esto? Hay otra manera de pensar alrededor de esto. Y es cómo vemos la estructura de las empresas. Cuando yo hablo de estructura de las empresas,
lo que mentalmente, la imagen que proyectamos casi inevitablemente es la de un triángulo. Y regresamos a lo estático. Y regresamos a esa noción, De lo efectivamente, estático. Carla, de que la organización es estática. Y cuidado con eso, porque si lo que decimos es que hay que pensar estratégicamente y eso es muy dinámico, de repente eso choca con una imagen que tenemos muy clara de la organización piramidal. La clásica organización piramidal, la estructura piramidal. Y eso estamos cambiando, estamos haciendo una evolución. Está bien que se mantenga la estructura organizacional piramidal, porque eso da mucha claridad de quién le debe reportar a quién y quién se debe comunicar con quién. Pero eso no funciona así. De hecho, nunca ha funcionado así. Porque en la práctica es distinto. Claro que sí es distinto. En la práctica lo que hacemos es una red. Como en esta conversación, estamos en una red. Claro. En las organizaciones lo que tenemos que empezar a pensar de manera distinta es en redes, en establecer redes que funcionen muy rápido y donde un miembro de una red pueda ser miembro de otra red también. Claro, porque está la interrelación ahí. Claro. Y que justo creo que si bien históricamente funcionamos de esa manera en la práctica, el visualizarlo y tenerlo claro de manera conceptual también un poco, nos permite justo este tema o este concepto que tocas y que lo hemos repetido en varias ocasiones el día de hoy, que es la rapidez para la toma de decisiones. La estructura puede jugarnos en contra para ser ágiles para la toma de decisiones. Sí, por supuesto. Y algo más. Muy de la mano de la estructura piramidal viene la descripción de funciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, va, ajá. Eso es parte de una estructura. Parte de la estructura es describir las funciones. Lo que hemos visto es que eso no es suficiente ya. Tenemos que evolucionar de la descripción de funciones a la definición muy clara de responsabilidades. Y lo que me implique esa responsabilidad se convierte en mi función. Es correctísimo. Sin embargo, eso también tiene que ver con una forma distinta de concebir a la persona. Sí, por supuesto. Sí, de incluso si hablamos de sus responsabilidades es que la concebimos como una persona responsable. Claro. Y necesitamos personas responsables. ¿Cuál es la distinción entre funciones y responsabilidades? Pensamos en un gerente de ventas. El típico descripción de funciones de un gerente de ventas. Pues que si hacer el forecast, si estar en contacto con los ventas, si subir las ventas, manejar a los vendedores, etc. Pero ahora pensemos en sus responsabilidades. Las responsabilidades están mucho en términos de aumentar las ventas cobradas en la empresa. Están en aumentar la rentabilidad de la empresa. Están en lograr un flujo de efectivo positivo en la empresa. Difícilmente eso lo van a encontrar en una descripción de funciones. Claro, a menos que te vayas al KPI de la descripción de funciones, pero es nomás un pedacito de toda la descripción. Sí, pero no es lo mismo hacer un KPI sobre funciones que hacer un KPI sobre responsabilidades. Por supuesto. Y eso nos implica otra cosa, Rafa y Carla. Nos implica el asunto de ir hacia la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es fundamental, porque a partir de la rendición de cuentas vemos los resultados. Claro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se van interconectando el pensamiento estratégico con el pensamiento sistémico. Y déjenme abordar el último tipo de pensamiento que yo creo es fundamental. Ese le llamamos el pensamiento apreciativo. Hace años, y yo así lo manejaba durante muchos años, cuando me llamaban de una organización y me decían, oye, mira, andamos con estos asuntos, estos problemas,
Lo que hacía usualmente, y hacemos usualmente como consultores, es un diagnóstico. Y entonces hacía yo un diagnóstico típico de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, un FODA. No tengo nada en contra de los FODA. Los hice por muchos años. Es más, tenía un sistema maravilloso para hacer FODAs. Espectacular, incluso diría yo. ¿Qué tal? El asunto es que yo veía algo muy interesante. Que todos los esfuerzos, toda la atención de las personas se centraba en las debilidades. Claro, porque así piensa nuestro cerebro. Se centra más fácil en lo negativo que en lo positivo. O en lo que duele. Claro, o en lo que asusta, o en lo que da miedo. Sí. Entonces, lo que eran debilidades y amenazas era lo fundamental. Pero cuando regresaban a las mismas organizaciones, estaban los mismos problemas. Ups. Eso me llevó a mí a pensar mucho de otra manera. En que tal vez yo contribuía a provocar eso. Y abandoné el FODA. Y después encontré otra metodología, la indagación apreciativa, que le puso estructura a lo que yo venía pensando. Y era que en lugar de un pensamiento deficitario, centrado en lo que no tenemos, debíamos de apoyarnos en lo que sí tenemos. Es decir, en un pensamiento apreciativo, en las fortalezas de la organización. Y examinémoslo en nuestra propia vida. Piensen ustedes en esos momentos muy difíciles que hemos pasado en la vida. Y la pregunta es, ¿y qué nos sacó adelante? Y nos sacaron adelante nuestras fortalezas, no nuestras debilidades. Ahora, es importante ver las fortalezas y ver las oportunidades que hay en el medio ambiente, en el entorno. Claro. Porque una fortaleza solo es verdadera fortaleza si está conectada con una oportunidad que nos viene del entorno. En la afuera. Entonces, estar viendo el entorno, vuelvo al pensamiento estratégico, con una visión apreciativa, nos permite identificar oportunidades. Y este pensamiento apreciativo nos permite ligarlas con nuestras fortalezas. Y si hay oportunidades y fortalezas, podemos incorporarlas en la búsqueda de nuevos modelos de negocios, en la búsqueda de nuevas formas de operación, en la búsqueda de nuevas formas de organización de nuestra empresa. Y que si volteáramos a ver y pudiéramos poner en un mapa las empresas que realmente están saliendo triunfantes, y que no solo saliendo triunfantes, sino que esto ha representado un cambio muy positivo para sus negocios. Justo hablando de estos tres pensamientos, este último me parece clave, porque han sabido aprovechar esas fortalezas, conectarlas, como bien dices, con una oportunidad, y que eso se convierta en el principal diferenciador ante la competencia. Sí, y además también te voy a decir una cosa, Rafa. Esta conexión entre fortalezas y oportunidades también permite que venga todo este movimiento que el contexto actual requiere, y entonces eso dinamiza a la organización para seguir moviéndose y para seguir trayendo toda esta creatividad para salir adelante, ¿no? Y claro que están conectadas estas tres formas de pensar, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Y creo que eso permitiría ir contestando la pregunta inicial que yo hacía, que si existía alguna ruta o algún camino para que en los tiempos inciertos los empresarios o los dueños de pequeños negocios medianos
pudieran salir adelante. Y creo que tiene que ver con estos 3 elementos que al final de cuentas se entrelazan para dinamizar la empresa. Sí, y pensémoslo incluso en términos de 3 aspectos muy interconectados, que es la estrategia, la estructura y la cultura. ¿Sí? Si nosotros pensamos estratégicamente, estamos atendiendo a la estrategia de la organización, definiendo una estrategia. No es fácil hacerlo en tiempos de incertidumbre, pero en tiempos de incertidumbre es más importante que nunca pensar estratégicamente. Claro. ¿Sí? Si eso lo ligamos en términos de lo sistémico, entonces ligamos estrategia con estructura. Pero ya vimos la estructura de otra manera. Ya la vemos en redes, la vemos más dinámica. Ya vemos que la estructura sigue y responde a la estrategia y no al revés. Claro. Entonces, si cambiamos en la estrategia, tenemos que cambiar en la estructura. Y finalmente en la cultura. Y en la cultura incidimos mucho con el pensamiento apreciativo. ¿Qué nos da esto? La posibilidad de hacer cambios congruentes en la estrategia, en la estructura y en la cultura de las organizaciones. Y que justo pareciera, y yo sé que algo que estamos muy seguros es que no hay fórmulas, pero creo que esto que nos planteas casi se acerca a esta, como bien lo planteaba Carla, esta ruta, que si bien no nos va a resolver, a lo mejor la situación actual no nos va a resolver las problemáticas a las que nos estamos enfrentando, sí nos va a acercar mucho a encontrar las soluciones. Así lo considero, y solo cerraría yo con buscar el aprendizaje de ese 15% de empresas que han salido bien libradas de la tormenta. ¿Qué lograron hacer? 1, mantener un flujo de efectivo positivo. 2, tener reservas de efectivo, que no es lo mismo que el flujo de efectivo positivo, no, reservas de efectivo. 3, tenían una relación muy significativa y cercana con clientes y con proveedores. 4, tenían una relación muy clara, significativa y respetuosa con sus colaboradores. Y 5, y para mí es el elemento tal vez central, tenían un liderazgo muy fuerte y muy claro. Con eso yo diría, si a través del pensamiento estratégico, el pensamiento sistémico y el pensamiento apreciativo, buscamos que en nuestra organización logre resultados que los lleven a tener esos componentes que ya demostraron que en las peores tormentas sacan adelante a las empresas, iremos por una buena ruta. Carlos, para cerrar este espacio, quiero agradecerte la presencia acá. Creo que el diálogo fue muy rico. Creo que a nuestros escuchas los dejas pensando y eso me parece que es un primer elemento para que venga el movimiento y el dinamismo. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Carlos. La verdad es que es un placer siempre compartir un espacio contigo. Estamos seguros que compartiremos otros más en este podcast. Entonces, pues te esperamos con gusto para seguir hablando sobre negocios y todo lo que nos implica esta situación actual. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias al Centro Universidad de Empresa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos esperamos en otro espacio más de esto que es Cafeína para mi negocio. Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.